Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irene y soy analista web en Lines y esta tarde os voy a hablar de la nueva funcionalidad de Well Data Studio, Data Blending y bueno, pues vamos a ver un poco cómo podemos utilizar la combinación de datos para hacer unas visualizaciones de datos más interesantes, ¿vale? Bueno, me gustaría lo primero explicaros un poco la dinámica del webinar. Lo primero que voy a hacer es explicar un poco cómo funciona Data Studio, va a ser una explicación muy rápida, pero si alguna persona estuviera viendo el webinar y no entendiera la herramienta, para que podamos estar todos en la misma página, voy a hacer una pequeñita introducción, ¿vale? Para que les sirva para entender el potencial de la herramienta más allá de la funcionalidad. Y rápidamente vamos a ir a ver un tipo de ejemplo en el que la combinación de datos nos puede ser muy útil y voy a intentar hacer en directo el ejemplo para que veáis cómo se podría configurar y voy a intentar también seguir una documentación, aunque no os preocupéis si no le hago mucho caso porque podríais tener el texto en cualquier momento, lo que no vamos a poder tener es pues eso, la grabación y poder ver cómo se interactúa con la herramienta. Así que no os preocupéis si me salto alguna diapositiva o hay más texto de lo que he nombrado. El texto se puede leer, lo que no podemos es interactuar con la herramienta, ¿vale? Entonces, como os iba diciendo, lo primero que vamos a hacer es un pequeño resumen de lo que es el Data Blending y Google Data Studio. Bueno, si alguno no conocéis Google Data Studio es la herramienta que tiene Google para hacer la visualización de datos o los informes, ¿vale? Y entonces es un amigo íntimo de Google AdWords, bueno, Google Ads, de Google Search Console, de Google Analytics, ¿vale? Tiene conectores nativos, es decir, tiene una llave para traernos esos datos y construir informes. Y luego también podríamos crear informes conectores personalizados si quisiéramos conectar con un RP y tenemos una ingente cantidad de conectores en el catálogo, ¿vale? Los conectores nos sirven para ir a las fuentes de datos, ¿vale? Para crear estos informes. Otra característica que tiene Google Data Studio es que es una herramienta muy fácil de usar, ¿vale? Seguramente si habéis tenido que utilizar otras herramientas para crear informes, tiene una curva de aprendizaje a veces un poco áspera y esta herramienta es mucho más amable, ¿vale? Es mucho más intuitiva y es mucho más rápida. Otra característica que tiene es que es gratuita. Los informes que podemos crear son interactivos, es decir, que si tú necesitas crear un informe para tu jefe o para un compañero o para un cliente, tú le propones un informe y sería luego el lector el que a través de las interacciones traería datos que están a un segundo nivel a un primer nivel. Y bueno, pues podría hacer su propia visualización y su propia lectura. Entonces, le estamos facilitando la vida porque le estamos, de todos los datos que hay, por ejemplo, en Google Analytics, le estamos diciendo cuáles le proponemos que vea y le estamos dejando que con un simple clic pase a un segundo nivel de datos, algo que realmente para hacerlo en Google Analytics tendría que conocer cómo hacer una expresión regular, etcétera. Entonces es mucho más fácil de leer, ¿vale? ¿Y qué otra cualidad tiene? Pues que es una herramienta colaborativa, ¿vale? Se comparte muy fácilmente y podríamos crear informes, pues a lo mejor si yo soy la responsable de analítica de un proyecto y mi compañero es el responsable de las campañas, pues podríamos ir trabajando en paralelo y en la mitad del cuadro de mando yo presento mis datos y él en la otra mitad, ¿vale? Estas son un poco las ventajas o las características si estáis valorando diferentes herramientas que os podrían interesar de Google Data Studio. Y nada, pues simplemente también os quería presentar muy rápidamente cómo sería un informe en Google Data Studio para que podáis entender, ¿vale? Entonces, muy rápido, ¿vale? Porque realmente el webinar va sobre una funcionalidad de Google Data Studio y nuestro objetivo no es crear un informe desde cero. Pero bueno, para que todo el mundo pueda seguir esta charla, he pensado que sería una buena idea enseñaros un informe. Vale, esto es un informe en Google Data Studio. Por supuesto, la fuente de datos es la vista máster de la cuenta demo que nos deja Google Analytics y, si os fijáis, es un informe interactivo. Yo le puedo decir que ahora quiero que este cuadro de mando me muestre datos solamente de Estados Unidos y no tengo que hacer ninguna expresión regular complicada.
Y estos datos en realidad, si os fijáis, poco a poco mientras va arrancando, me está diciendo datos de ingresos, que estaría dentro del informe de conversiones, me está dando datos sobre, no sé, las sesiones, que estaría en el informe de audiencia, y lo estoy teniendo todo en un mismo cuadro, ¿vale? No estoy teniendo que hacer esa lectura tan complicada. Bueno, y esto es un poco pues, el resultado final. ¿Cómo son las tripas de Google Data Studio? Pues nos tendríamos que pasar al modo de edición. Si utilizáis alguna red social es como cuando os veis vuestro propio perfil en Facebook, pero luego queréis editar el perfil. Pues cambia igual, ¿vale? Nos metemos en las tripas. Y si nos metemos en edición, pues podemos ver que cada gráfico está llamando a... Si arranca la herramienta, lo podremos ver bien. Cada gráfico tiene datos y estilo. Y a mí es una dualidad que me ayuda a entender y a solucionar cuando tengo un problema con la herramienta. Siempre os vamos a encontrar que estamos pivotando entre el contenido, el dato, y el aspecto del dato, ¿vale? El continente. Entonces siempre vamos a tener datos y estilo a nivel de gráfico. A nivel de página vamos a poder configurar un filtro que se aplicaría a todos los gráficos de la página y le vamos a decir la fuente de datos o el estilo para toda esa página. Y también podríamos hacerlo a más alto nivel en la administración de la fuente de datos, ¿vale? Aquí también podríamos decir qué fuente de datos nos queremos traer. Y esta es la rapidísima introducción a Google Data Studio para que podáis ver un poco de qué va la herramienta. Vale. Lo que nos ocupa en este webinar sería realmente un poco entender lo que es el data blending y qué es lo que nos ofrece. Vale, pues la posibilidad de combinar datos quiere decir que nosotros vamos a ser capaces de en un mismo gráfico traer datos de distintas fuentes. Esto antes no se podía hacer en Google Data Studio y bueno, pues era algo que estábamos esperando, todos los analistas y analistas estábamos deseando de que pudiéramos utilizar datos de distintas fuentes. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo la vista demo, bueno, de la cuenta demo de Google Analytics y yo tengo unos datos de unas transacciones, ¿vale? Luego, supongamos que yo tengo un CRM en el que yo tengo otra información de si esa transacción se hizo por un cliente nuevo o no, ¿vale? Pues pongamos en el caso en el que yo quisiera saber si mis clientes nuevos están siendo atraídos por mis campañas o esos clientes que son clientes recurrentes están viniendo por el canal orgánico. Quiero ver cómo se comportan en función de una dimensión que está en Google Analytics jugando con una dimensión que está en esta hoja de cálculo, ¿vale? Que viene del CRM. Vale, pues esto ahora, gracias a la combinación de datos, lo podemos hacer. Podemos crear una tabla que combine los datos de una fuente y de otra, ¿vale? ¿Cómo hace esto Google Data Studio? Pues bueno, Google Data Studio no hace magia y lo que realmente necesitamos es utilizar una... ¿cómo lo explicaría? Nosotros lo que necesitamos es que haya una columna cuyas filas tiene valores equivalentes en las dos fuentes de datos, ¿vale? Por ejemplo, el ID de transacción. El ID de transacción primero que tenemos aquí es 92682. Esa columna de ID de transacción, esa fila, cuando encuentre la combinación de datos, ese ID de transacción en Analytics, va a ser capaz de crear una fila combinada en la que va a decir este ID de transacción es de un cliente nuevo no, es de este canal de adquisición, ha tenido estos costes de envío, y sería capaz de crear una fuente de datos combinada. Pero lo hace a partir de que tiene una unión, tiene una columna en común y a partir de ahí es capaz de combinar los datos. No es importante que el nombre de la fila sea equivalente, lo que es determinante es que los valores que contienen la fila sean iguales, ¿vale? Entonces vamos a ponernos en el caso de que queremos crear este informe, ¿vale? Bueno, pues yo lo que haría sería irme a Google Data Studio a ver. ¿Cómo funciona? Vale, bien, esta es la interfaz de la herramienta. No os mentía, siempre os vais a encontrar con que tenéis que pivotar entre el aspecto, informes,
y datos, fuentes de datos. Bueno, pues yo quiero crear un informe nuevo y esta es una de las rutas. También podría haber clicado en blanco. Bien, a este informe le voy a poner un título, le voy a llamar ejemplo en directo. Vale, bien. Si os fijáis, la herramienta lo primero que me estaba diciendo es que tengo una hoja en blanco, acabo de crear mi informe y que elija una fuente de datos. Es decir, aquí voy a hacer el aspecto y lo que le tengo que decir es de dónde quiero traer los datos. Muy bien, pues lo quiero traer de la vista máster de la cuenta demo, que se llama así. Si os fijáis, el simbolito ya me ayuda a entender que estoy llamando a una fuente de datos de una vista de Google Analytics. Bien, ahora ya tengo mi informe y yo, por ejemplo, podría decir que, siguiendo el ejemplo que os estaba comentando, vale. Bien, no sé si lo podéis ver bien, pero ahora mismo por defecto me coge la dimensión fuente, la métrica sesiones, y nosotros habíamos dicho que queríamos crearlo por una dimensión de ID de transacción y le vamos a decir que nos diga la agrupación de canales predeterminadas y luego le vamos a pedir que nos diga las transacciones. Se lo estoy pidiendo a mi fuente de datos de Google Analytics de la vista demo, que podéis pedir accesos desde ayuda. Esa es una vista que podéis utilizar, está accesible para que todo el mundo llegue a aprender a utilizar la herramienta, ¿vale? Bueno, pues tengo una columna para ID, una columna para los canales y una columna para transacciones, ¿vale? Bueno, pues estos serían los datos de una vista, de una fuente de datos, ¿bien? Hasta aquí todo fácil. No sé dónde está el texto. Vale. Vale. Estupendo. Vale, pues ahora voy a traer los datos de la otra fuente de datos, que si os acordáis era una hoja de cálculo, ¿vale? En la que supongamos que yo me he descargado una información que es capaz de decirme si ese ID de transacción lo hizo un cliente nuevo o no. Y aquí voy a querer traerme los datos del CRM. Vale, pues yo puedo, una de las formas, porque de verdad hay muchísimos caminos para hacer las cosas en Google Data Studio y es más fácil hacer el informe bien que hacerlo mal. Yo ahora ya le digo que para este gráfico no quiero que esta sea la fuente de datos, quiero que sea otra. Vale, bien. Entonces digo, seleccionar fuente. Me dice, ¿quieres que sea la fuente que ya has agregado a este informe? ¿Alguna de las que agregaste alguna vez a Google Data Studio o quieres crear una nueva? Bueno, como yo tengo el ejemplo resuelto, ya alguna vez he traído a Google Data Studio esta fuente de datos, entonces solo la estoy añadiendo al informe, no la estoy creando, ¿vale? Entonces, ahora ya tengo mi gráfico que está llamando a la fuente de datos del CRM y lo que le tendría que decir es que la primera dimensión sea el ID de transacción, la segunda dimensión sea cliente y todo esto pues me lo cargo porque me está dando problemas. Vale, le digo que la métrica va a ser transacciones y luego costes de envío y ahora todo lo que vea en rojo pues le voy a decir lo quiero ordenar por ID de transacción igual que la primera y lo quiero quitar este error, ¿vale? Y ahora automáticamente deja de haber conflictos y la tabla me está diciendo cliente nuevo, me está diciendo las transacciones y me está diciendo el coste de envío, ¿vale? Bueno, pues ahora ya tenemos todos los datos del problema desde el que partíamos, ¿vale? Yo tengo una fuente de datos con una información, tengo otra fuente de datos con otra información y quiero combinarlas, pero realmente lo valioso está en, vamos a ver, los nuevos clientes no, desde qué canal han venido, ¿vale? Entonces, bien, ¿cómo lo haría? Bueno, pues hay lo que hemos comentado, hay muchos caminos para crear una combinación de datos. Cuando estáis sobre un gráfico,
tenéis debajo de la selección de la fuente de datos, en datos, te dice combinar datos. Esta sería una forma. Otra forma de hacerlo sería desde recurso gestionar datos combinados. Bueno, da lo mismo, llegáis al mismo lugar, ¿vale? Son rutas que te llevan al mismo sitio. Como la fuente de datos desde la que ha partido el gráfico, que yo he dicho que quiero combinar datos, era la del CRM, es la fuente de datos que queda en el lugar de la izquierda. Entonces, ya estamos en el espacio que me permite combinar datos. Tengo a la izquierda la fuente de datos Media y Vencerás Webinar Data Blending CRM, que si os fijáis está diciendo que quiere traer la dimensión de transacción, cliente nuevo y estas métricas, no tiene más. Si os acordáis, esta tabla solo tiene 4 columnas, es decir, que tiene una dimensión, una métrica, una dimensión y una métrica. Y la herramienta es capaz de leerlas nada más que se las hemos conectado. En azul dejaría las métricas y en verde dejaría las dimensiones. Ahora lo mismo, digo, quiero añadir una fuente de datos para combinarla con esta. Y me dice, ¿cuál quieres? ¿Una de las que ya has agregado al informe o una de las que tienes disponibles porque alguna vez has utilizado? Mira, quiero esta de Google Analytics, que ya la he traído. Y ¡tachán! Bien, ¿qué es lo que me aparece arriba? Teclas de unión. ¿Os acordáis que hemos dicho que tiene que haber una columna equivalente? Pues es aquí donde tengo que indicar cuál es esa columna. Cliente nuevo no es solo el ID de transacción. Entonces voy a quitar cliente nuevo de aquí, porque si no me va a pedir que también la tenga Google Analytics y la única que tengo en común es ID de transacción. Muy bien, ¿y qué datos me voy a querer traer de Google Analytics a esta combinación de datos? Porque no están todos, están los que yo diga que quiero combinar. Pues habíamos dicho que para resolver esto solo queríamos el canal de adquisición para el momento de la compra. Muy bien. ¿Y luego qué métricas vamos a querer? Vamos a querer ingresos, que no la tenemos en el CRM, en este hipotético ejemplo que me he inventado. ¿Vale? Entonces, ¿qué me está diciendo la columna primera? Pues la primera fuente de datos. ¿Qué me está diciendo la segunda columna? La segunda fuente de datos. Esta sería la unión, la que tiene que tener en sus filas valores equivalentes, y estas son las dimensiones y las métricas que me estoy trayendo. A la derecha del todo podemos ver en esa combinación de datos cuáles son luego las dimensiones y métricas que voy a tener a mi alcance cuando quiera jugar, ¿vale? Lo que no me haya traído aquí a la derecha, luego cuando esté en un gráfico y tenga mi fuente de datos combinada y lo esté buscando, no va a existir. Si yo ahora, por ejemplo, me quisiera traer, pues no sé, se me ocurre dispositivo. Categoría de dispositivo, nada más que lo añado. Aparece aquí a la derecha, ¿veis? Así es como se juega. Y luego le tenemos que dar un nombre. Pues vamos a decir que es CRM más Google Analytics y le damos a guardar. Podríamos combinar hasta 5, ¿vale? Tendríamos que tener lo mismo, que todas tuvieran esta columna. No vale que esta tenga ID, la segunda ID y le añado fecha y a la siguiente solo tengo la fecha porque la primera no tiene fecha o no tiene equivalencia con la tercera. Entonces, tiene que haber una que sea común a todas, ¿vale? Esa es la traza. Ahora le damos a guardar, va a tardar un poquito. Le damos a cerrar y si os fijáis, ahora tenemos nuestra tabla. ¿Qué pasa? Vale. Lo voy a hacer un poco más grande porque me da miedo que no se esté pudiendo ver. Entonces, mirad qué interesante. Me aparecen columnas que dicen null. ¿Qué quiere decir? ¿Está todo mal? ¿Vamos a morir? No. Quiere decir que la fuente de datos que estaba a la izquierda es la que gobierna. Es decir, que si en Google Analytics, que es la fuente de datos que hemos dejado a la derecha, hay más IDs de transacción, no van a aparecer la fuente de datos combinada, van a aparecer las que estuvieran a la izquierda. Entonces, primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir que el periodo de tiempo es del mes pasado, que es de donde he sacado los datos para hacer el informe resuelto, ¿vale? Entonces le digo que el periodo de tiempo sea el mes pasado,
Este mes, el mes pasado. Vale, bien. Si os fijáis ahora, ha dejado de haber este conflicto. ¿Por qué ha ocurrido este conflicto? Vale, bien. Porque yo el CRM, este ejemplo me lo he inventado, lo que he hecho es descargarme IDs de transacción de la vista de Google Analytics del mes de diciembre y luego me he inventado si, una dimensión de cliente sí o no y una métrica de costes de envío, como podéis imaginar. Entonces, como me la he descargado de diciembre y la vista, o sea, la fuente de datos de Google Analytics estaba a la derecha, pues creaba ese conflicto. Al poner la fecha de datos, acotamos y entonces ya sí que todas las columnas, todas las filas tienen su equivalencia, ¿vale? Bueno, pues con esto, ¿qué más quería contaros? Bien, ahora que ya hemos entendido cómo es una fuente de datos combinada, me gustaría que viéramos un poco en detalle cómo es la jugada. Cuando yo quiero elegir otra fuente de datos para mi gráfico, es decir, yo he clicado este gráfico y ahora estoy eligiendo otra fuente de datos, si os fijáis, la fuente de datos de componentes, bueno, la fuente de datos combinados tiene este simbolito, ¿vale? Y luego estaría la fuente de datos que ya había agregado, que son las fuentes de datos madre, por así decirlo. Muy bien. ¿Qué más? Nosotros podemos aplicar filtros y siempre lo que os he comentado antes, acordaros de los niveles. Si yo aplico un filtro desde la edición de la fuente de datos combinada, lo estaré aplicando a todos los gráficos que cree con esa fuente de datos. Entonces, si yo estoy segura que solo quiero utilizar datos del canal orgánico, podría aplicar aquí un filtro y lo aplicaría a la fuente de datos, ¿vale? Este sería el sitio donde tendría que hacerlo. O si quisiera traerme un segmento de los que aterrizaron en tal campaña y entonces podríamos saber si ese cliente era cliente nuevo o no según nuestro CRM y lo podríamos hacer aplicando un segmento aquí. Si os fijáis, la fuente de datos de Google Analytics me da la posibilidad de elegir un periodo porque tiene un campo que es de fecha, me da la posibilidad de añadir un segmento y me da la posibilidad de añadir un filtro. En cambio, la fuente de datos que me he traído de la hoja de cálculo no me da la opción de elegir un periodo. ¿Por qué? Porque ninguna de sus columnas tiene el valor de una fecha, ¿vale? Ninguna es una dimensión de tiempo. Y tampoco me deja añadir un segmento de Google Analytics porque no es una vista, no es una fuente de una vista de Google Analytics, ¿vale? Entonces, si aplicara aquí el filtro, todos los gráficos que creara con esta fuente de datos combinada tendría ese filtro aplicado. Si solo lo quiero para un gráfico puntual, lo tendría que aplicar desde aquí, porque se lo estoy diciendo al gráfico. Y una última cosa que os quería enseñar, y con esto acabo, es la última mejora que han hecho, porque claro, al principio apareció esta funcionalidad de datos combinados, pero no podíamos crear campos nuevos. Entonces, nos habían dejado jugar a la primera pantalla, en la que podíamos traernos unos datos de una fuente y unos datos de otra fuente para hacer gráficos como este, pero si yo ahora quisiera restarle a los ingresos de la fuente de datos de Google Analytics los costes de envío de mi fuente de datos del CRM, no podía. Y ahora ya sí podemos crear campos en una fuente de datos combinada. Y lo vamos a ver muy rápido, ¿vale? Es muy sencillo. Cuando estamos en las métricas y queremos añadir una nueva, nos va a decir crear campo. Sí. Vale. Crear un campo, le tendríamos que dar un nombre, pero bueno, primero vamos a hacerlo. Lo que quiero es a los ingresos, que si os acordáis estaba en la fuente de datos de Google Analytics, le quiero restar el coste de envío que estaba en esta columna, ¿vale? Entonces lo voy a llamar a esto ingresos reales. Vale, soy muy poco original. Le voy a decir que no es un número, que quiero que sea una moneda, aunque no estoy segura de si me va a traicionar en directo. Dólares estadounidenses. Venga, aplicar.
¿vale? Pues aquí me ha hecho la resta. Me está diciendo que los ingresos fueron casi $16, le resta estos costes de envío y al final me está diciendo que son 11 mis ingresos reales. Bueno, no me da tiempo, pero lo podemos ver en un aspecto un poco más decente aquí, ¿no? Teníamos al principio del problema teníamos unos datos en Google Analytics y teníamos otros datos de otra fuente. Antes solo podíamos crear un gráfico llamando a una fuente de datos. Con los datos combinados hemos sido capaces de crear esta combinación y además podemos interactuar. Yo ahora puedo decirle con este filtro que solo quiero ver los que sean orgánicos y me estaría diciendo los ingresos reales, ¿vale? Estos serían un poco los dos ejemplos. Si queréis vamos un momento a la presentación antes de terminar para que no se me haya olvidado nada que os quería contar porque como podéis ver soy un poco anárquica y bueno, la combinación externa-izquierda. Bueno, si vais a la ayuda de Google Analytics os va a decir algo como las fuentes de datos combinadas incluyen todos los registros, bla, 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 en un lenguaje un poco complejo. Al final, ¿qué quiere decir el hecho de que la combinación externa, que la fuente de datos, como hemos visto antes que daba un pequeñito error, lo que va a hacer es que la que elijamos a la izquierda del todo va a ser la que gobierne. Y si tenemos 10 IDs de transacción, pero en Analytics tenemos 100, solo va a buscar los 10 primeros porque hemos puesto la de CRM, ¿vale? Por ejemplo, y si lo hiciéramos al revés, habría 90 en las que nos daría null porque la segunda no tiene la equivalencia y la que gobierna es la izquierda. No sé si me he explicado muy bien. Bueno, las fuentes de datos, también otra cosa que creo que causa confusión, no son fuentes de datos 100%. Es decir, esta fuente de datos que hemos combinado no la voy a poder utilizar para otro informe. Solo es útil en este informe, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, yo he creado una fuente de datos que se llamaba, si no me equivoco, CRM más GA. No podría, desde el principio de la herramienta, desde la página principal, aquí, ¿vale? Cuando digo fuentes de datos 100%, que esto es mío, no es algo que no soy muy pragmática, quiero decir que no está aquí. En fuentes de datos no la vamos a tener. ¿Qué es lo que haría yo o qué es lo que he hecho yo cuando sí que la he querido utilizar? Me he descargado esa fuente de datos que he combinado y la he convertido en una hoja de cálculo y la he creado. Me explico mejor. Digamos que como esta fuente de datos que yo he creado aquí en mi ejemplo, me ha gustado mucho. Poder tener el dato del cliente, el canal, me ha gustado mucho y la voy a utilizar para otros momentos. ¿Vale? Pues lo que hago es desde la tabla que he creado que tiene la fuente de datos combinada, me descargo esa tabla en una hoja de cálculo y luego creo una fuente de datos que llama a esa hoja de cálculo que me he descargado. Por ejemplo, a ver si ahora funciona. Aquí os dice descargar hoja de cálculo, creedme que lo dice, os la descargáis y luego desde Google Data Studio llamáis a esta hoja de cálculo que os acabáis de descargar y ya sí que sería una fuente de datos 100%, ¿vale? Yo es lo que se me ocurre porque soy una atajadora. Entonces, si os fijáis, ya tenéis una tabla con la que crear una fuente de datos 100%. Pero en principio, la que teníamos antes solo la podríais utilizar en ese informe. Y otra cosita que me gustaría que tuvierais en cuenta es que hay los mismos problemas con los ámbitos. Los ámbitos de Google Analytics, si no te deja con un ID de transacción como segunda dimensión en una tabla en Google Analytics utilizar la marca de producto, no te va a dejar en una fuente de datos combinados que una de las fuentes es de Google Analytics, ¿vale? O sea, los problemas de los ámbitos van a ser para siempre, ¿vale? Entonces hay que entenderlos y hay que entender por qué ese gráfico nos está diciendo el usuario ha hecho una combinación errónea, ¿vale? Y tiene que ver con esto. No es un problema de la combinación de los datos, es un problema de que estás pidiendo tú una segunda dimensión que no es una combinación posible, ¿vale?
Y bueno, pues también en la documentación tenemos pues unas lecturas recomendadas y bueno, pues también si alguien quiere ampliar más, pues podéis leer en INOR, podéis leer en estos blogs si alguien quisiera añadir algo más. Y bueno, pues hasta aquí es un poco lo que os quería yo contar. No sé si tenéis alguna duda o si queréis lo podemos dejar aquí. Siento si he hablado muy deprisa, pero quería hacer un ejemplo en directo y también quería que en el vídeo pues todo el mundo pudiera estar partir del contexto de entender un poco la herramienta, porque también me pongo en un lugar de que hubiera una persona que lo viera y no conociera nada, pues a lo mejor eh, ir directamente a la combinación de datos era como too much. Así que bueno, pues si nadie tiene ninguna duda, hasta aquí llega. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Ya sabéis que podéis dejar cualquier comentario. Si alguien quiere permisos a alguno de estos informes de ejemplo, no son nada glorioso, pero no hay ningún problema. Si tenéis cualquier duda, si también sabéis atajos y sabéis hacer que vuestro trabajo sea más rápido y eficiente y tener más tiempo para el análisis, nos lo podéis comentar y poco más. ¿Vale? Bueno, agur.